¿Mm? Lo que yo estoy poniendo acá en la pantalla es lo que también está en la plataforma y como yo les decía, la primera parte que nosotros vemos en cuanto a lo que es el mecanismo son las uniones. Entonces vimos lo que era soldadura, uniones fijas, roblones, uniones semifijas, y estas serían las uniones por ahí desarmables más que nada, por el hecho de que un tornillo, bueno, eh, desarma, ¿sí? Y desmontable más sería para la chaveta que veremos después. Pero en fin de cuentas, fíjense como que dice ahí, tornillo es una espiga cilíndrica sobre la cual se ha labrado un filete. ¿Para qué sirve? Dos cosas, dos situaciones. Es un tipo de unión y también para transmitir potencia. Esas dos cositas es la que principalmente vamos a ver. Ahí le puse unos ejemplos de algunos tornillos, cómo son, ¿sí? Hay mucha normalización también acerca de los tornillos, pero nosotros vamos a ver básicamente este, en qué se compone, algunos parámetros. Acá hay unión, en principio hay una foto, una imagen con tornillo de unión y luego de movimiento. Se utiliza por algún tipo de movimiento que se quiera realizar. Pero para ver los tornillos hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta. ¿Mm? Como dice ahí, tenemos el paso, ángulo de hélice, forma del filete, ángulo de rosca, avance, sentido de giro. Todos esos son parámetros que se dan en los tornillos. El paso. ¿Qué sería el paso? Es la distancia existente entre dos dientes consecutivos, ¿sí? Nosotros lo vamos a denominar H, ¿m? Y es como se ve ahí en la figura. Cuando uno lo ve a la rosca del tornillo, entre los dos filetes, eso, va a haber una cierta distancia. Esa la llamamos el paso. Y también surge el ángulo de hélice, como dice ahí, es el ángulo formado por el eje del filete y el plano de rotación del tornillo. Es decir, como que lo vamos rotando al tornillo y lo vamos dejando como en un plano, ¿m? A la parte de la rosca, y va a quedar un ángulo de hélice, o bien, la inclinación que tiene esa hélice en el tornillo. Lo vamos a denominar alfa. ¿Cuál es la relación entre el ángulo de la hélice y el paso? Es la que está acá, la tangente de alfa, ¿sí? O el ángulo de hélice igual al paso dividido en pi por diámetro medio del tornillo. Bueno, muchos conocerán también los tipos de rosca o forma del filete, como están ahí, que son la triangular, trapezoidal, la rosca de sierra, la redondeada, y demás. Y fíjense, ahí hay como un cuadrito en el que dice que el de rosca triangular, filete triangular, se utiliza generalmente en los tornillos de lengua. Y los otros tipos de rosca en los de movimiento. Respecto a lo que es triangulares, más que nada están bien normalizadas, fíjense las medidas y las situaciones que se tienen en cuenta, este, como ser este ángulo de flanco, que es 60 grados en la rosca métrica, la distancia, el paso y demás, cómo se redondean las puntas, digamos, saliente en cada uno de los filetes. Y bueno, como siempre los ingleses tienen otro tipo de normalización y a lo que le llaman la rosca Whitworth, que tiene un ángulo de filete de 55 grados, y en el caso de la rosca métrica de 60. Bueno, y después están los otros tipos de rosca normalizados, como les decía, el trapezoidal, el de diente de sierra, redondeada y demás. Otro tipo de rosca, que la rosca es American Nacional, al final de cuentas después toman los mismos ingleses, hacen una rosca o una normalización similar a la que utilizan todos los países con unidades métricas, y bueno, surge esa rosca y demás.
Otro de los parámetros es el avance, y es la distancia longitudinal que avanza a un punto del diente con un giro del tornillo. Hacemos girar el tornillo, ¿sí? Y en un giro vamos a avanzar una determinada longitud. Que eso tiene una relación a las roscas que se han labrado sobre ese filete, ¿sí? Fíjense que hay rosca simple, rosca doble y de entrada, perdón, y triple. ¿Mm? En el caso de la rosca simple, el avance va a ser igual al paso, pero en el caso de rosca doble, es decir, se deja un espacio como para que queden dos filetes, ¿sí? En cada paso, y entonces el avance sería igual a 2 veces el paso, y en la triple, bueno, sería 3 veces el paso. Después está lo que se llama la rosca izquierda y rosca derecha, ¿sí? Como están ahí representados, se ve cuál es la rosca derecha, ¿ah? Que digamos como que si uno se para frente a la rosca y está girando en el mismo sentido la aguja del reloj, como que lo está girando hacia la derecha, bueno, sería la rosca derecha y ahí se va realizando el ajuste, y a la inversa sería lo que sería rosca izquierda o antihorario. ¿Mm? Bueno, la transmisión de los esfuerzos, que es lo que nos interesa un poco a nosotros, es, en el caso de los tornillos, qué esfuerzos pueden soportar. Y lo mejor siempre es considerarlo como que sería el mismo ese ángulo de rosca alfa que teníamos con un plano inclinado, la carga que le estaríamos eh, realizando sobre el tornillo, la vamos a llamar Q, y bueno, tendríamos que hacer un esfuerzo P como para que esa carga se vaya levantando. Y es lo que tenemos acá en la figura en la que tomamos un elemento diferencial de rosca. Y fíjense que la carga Q esta sería como la tuerca, y tomamos un elemento diferencial. Sobre la misma rosca va a haber una fuerza normal, sobre el filete, como dice ahí, va a haber una fuerza normal que la representamos acá en un plano. Y hacemos un balance de todas las fuerzas que nos quedan. Entonces la fuerza horizontal H, esta, como para que yo lo gire al tornillo y eleve esta carga Q que estaría acá, va a estar dada según las ecuaciones y cómo se ha planteado ahí, por la fuerza normal sobre el tornillo por el seno del ángulo de hélice. Y que en fin de cuentas esa carga H va a estar dada igual, o bien la fuerza H que yo tengo que hacer para levantar la carga Q y así gira el tornillo, va a ser igual a Q por la tangente de la hélice. También aparece en el caso en que habíamos planteado acá, bueno, lo tendríamos sin considerar este rozamiento que aparecería aquí. Si consideramos el rozamiento y los ángulos, bueno, aparece el coeficiente de rozamiento por la normal y los ángulos haciendo todo el balance de fuerza, y nos quedaría esta formulita. Ahora, el rozamiento mu se caracteriza por ser igual a la tangente de phi, ¿sí? ¿Qué es phi? El ángulo de roce. Ya lo vemos un poco en el práctico ese. En fin de cuentas, si yo hago todo un análisis de las ecuaciones que están ahí, o bien de esta ecuación más que nada, tangente de alfa más phi, y veo por trigonometría una relación entre tangente de A más B, nos da una fórmula o una ecuación de la forma que está planteada ahí, la puedo reemplazar en esto y obtendría otras de las ecuaciones para considerar la carga que hay que hacer sobre el tornillo. Todo este formulario que nos queda ahí ya es considerando que esta carga en principio era una rosca cuadrada. Si ya le ponemos trapezoidal, digamos, a la rosca, que tendría una cierta componente dada por ese ángulo de inclinación del filete, y que ese ángulo del flanco lo llamamos beta. Insertando las componentes de esa ecuación,
nos queda en fin de cuentas que si yo considero que ya cuando es un tornillo que tiene un filete que no es cuadrado, sino trapezoidal o triangular, me quedaría de la misma forma la ecuación, pero considerando un phi', este, debido a esa de las componentes que tendremos ahí. Entonces, en fin de cuentas, si yo quiero hacer un momento de fuerza para elevar esa carga, para subir la carga, me va a quedar que yo le tengo que aplicar una carga H, como era la que teníamos acá, por el diámetro medio del tornillo y generó un momento de fuerza. Ese momento de fuerza lo tendríamos acá. Pero H, en fin de cuentas, con todo el formulario que tendríamos anteriormente, nos quedaba en función de los ángulos de rosca y de hélice. ¿Sí? Ahora, si yo la quiero bajar a la carga, tendría que hacer todas estas mismas ecuaciones, pero en fin de cuentas me quedaría como que el numerador queda invertido. Le decía acá, fíjense que arriba aquí tiene coseno, tangente de alfa más, muy acá sería muy menos eso, y el denominador sería una suma. Como que tendría que hacer un momento mucho menor para bajar la carga. También si yo recordemos que al principio hemos puesto que la tangente del ángulo de hélice era igual al paso sobre pi por diámetro medio. Si yo reemplazo esa tangente de alfa en esta ecuación, iría a quedarme este tipo de ecuación como para considerar el momento para subir una determinada carga Q, en función de ya el paso, el coeficiente de roce y demás. Y generalmente, como beta, como habíamos hablado que estos ángulos de rosca, donde lo teníamos aquí, los ángulos de rosca, ¿sí? O la de los flancos, era pequeño, en realidad acá sería 30 grados, coseno de 30 grados nos queda un valor bastante chico y generalmente se puede directamente colocar la ecuación sin este coseno de beta sobre 2, ¿sí? Y en fin de cuentas, eh, nos queda algo más simple la ecuación como para subir una carga. Bueno, el tema está, y hay una situación a considerar en todo estos tornillos, es lo que es reversibilidad o irreversibilidad. Si yo tengo que bajar una carga, pero por ahí como la inclinación de la rosca es bastante grande, y directamente se me baja sola, tengo que aplicar en vez de un momento para bajar la carga, un momento resistente. Fíjense que la formulita es prácticamente la misma, pero cambiando lo que sería el numerador acá. Entonces, yo tengo que aplicar ese momento resistente. Pero hay un ángulo alfa crítico que si yo veo el numerador aquí, que si se va haciendo cada vez más grande, esto va a ser igual a 0. Entonces, ya directamente igualándolo a 0, voy a tener un ángulo alfa tal que sea igual, en este caso, a mu, o mu prima, podríamos ponerle, o phi prima. Y es ahí cuando ya la carga como que se bajaría por sí sola. Es decir, yo tenía que aplicar un momento resistente para que no se baje solo. Pero si llego a 0, es decir, este ángulo crece más, ¿sí? la carga de esta se bajaría por sí sola. Y eso es lo que se llama tornillo reversible. Entonces queda definida la condición de irreversibilidad que alfa tiene que ser menor que igual que phi, o phi prima, según sea la rosca que haya sido cuadrada o no. A ver, veamos. ¿Dónde tenía el dibujito? Por ejemplo. Acá tendría un volante con un tornillo, tendría una placa que me podría servir una prensa, ¿sí?
Y según cómo sea el ángulo de esa rosca y el rozamiento que exista entre la rosca, ¿sí? Entre la rosca que sería o bien la tuerca de bronce que dice ahí y el tornillo, yo por ahí tengo que, se puede llegar a bajar sola la carga, ¿m? O tengo que aplicar un momento resistente, ¿sí? O bien se queda por ahí directamente y yo ajusto o muevo este volante de tal manera de que la misma prensa esta se quede ahí quieta o se pueda llegar a bajar. Y todo eso depende de esos ángulos que tengo, tanto de rosca, de roce y demás. Ya el ángulo de roce lo vemos bien ahora cuando vamos práctico. Volvamos nomás. Bien. También se tiene en cuenta cuando los tornillos de movimiento, eh, se tiene en cuenta un poco lo que es el rendimiento de esos tornillos de movimiento. Y es lo que se compara cuando tengo roce y cuando no tengo roce. Es decir, la carga ideal sería sin roce, que habíamos llegado a una formulita donde no estaba este phi, ¿sí? Y la carga que ya tendría roce tendría la tangente de alfa más el phi prima, ¿sí? Entonces el rendimiento sería lo real sobre lo ideal. Al dividir ambas ecuaciones de esta, que sería esta real sobre la ideal, me queda que el rendimiento siempre va a estar dado por la tangente del ángulo ese de hélice dividido en la tangente del ángulo de hélice más el de roce. Hay muchas tablas y gráficos en cuanto a lo que es el rendimiento según el ángulo de hélice y según el coeficiente de roce que hay entre rosca y tuerca y demás, ¿sí? Siempre el rendimiento se trata de trabajar dentro de que ese ángulo de hélice esté en los 30, 40 grados. Ahora vemos un poquito lo que es la resistencia de los tornillos. En un primer caso yo puedo decir, bueno, tengo un tornillo como tal que está en la figura, le pongo una tuerca, bueno, y hago un esfuerzo con una carga P directamente, y va a ser un esfuerzo axial sobre el eje del tornillo. ¿Y cómo sería la ecuación de resistencia? Bueno, esa carga actual sobre el área resistente, y la área resistente P cuadrado sobre 4. Y esto tendría que ser menor que el sigma admisible. Estos son muy pocos los casos en los que hay solamente ese esfuerzo. El tema es cuando está lo que se llama carga previa, o preajuste, o preapriete. Fíjense en lo que dice que cuando nosotros ponele con la mano directamente, acercamos una rosca y la hacemos girar sobre un tornillo, ¿sí? No hay ninguna apriete inicial. Pero ya cuando esto cuando comienza a ajustar esa misma tuerca sobre la parte que estoy uniendo, hay como que la parte de adentro del tornillo como que se estira. Y la parte de la placa donde lo estaría ajustando se comprime. Entonces ahí es lo que se genera esa carga previa de preajuste o apriete inicial. Esto está un poquito más claro en la parte del práctico, donde está desarrollado más simple, pero que hay que tener en cuenta que cuando yo lo empiezo a ajustar, ya agarro una llave, por ejemplo, y empiezo a ajustar la tuerca, el tornillo se va a estirar, esta es la parte de la deformación, se estiraría según mi carga que yo le voy a hacer. Y la chapa, la placa donde se está apretando, bueno, se va a ir comprimiendo, y va a ir disminuyendo su longitud. Acá está puesto de otra manera, ¿sí? Pero en fin de cuentas, yo tendría una carga así de preapriete una vez que yo lo ajusté con la llave, diga, a una unión. Ahora, ¿qué pasa si yo le hago una carga de trabajo? Es decir, encima de que yo ya esto lo apreté, ahora lo estiro, o le pongo una carga P como estaría acá. Entonces ahí ya se genera una carga adicional, esa P sub Z que aparece acá, y en fin de cuentas, la fuerza o la carga de trabajo va a ser esta P que yo le aplico, se va a seguir estirando un poquito más el tornillo y se va a seguir comprimiendo un poco más la placa. Y me va a quedar
a una nueva ajuste, una nueva fuerza de ajuste de unión que sería ese B'. ¿Mm? Y bueno, de ahí tendría la carga total sobre el tornillo, que sería esa P sub 0, que bueno, está expresada como la carga de preapriete, esa que ya tengo, la nueva carga de preapriete más la carga de trabajo. En este caso, bueno, cuando ya se empieza a estudiar bien cuáles son los esfuerzos que van a soportar tanto tornillo y placa, bueno, se hacen las curvas de la pendiente y bueno, se saca una relación de deformación entre ellas, que por eso no lo vamos a estudiar detenidamente, pero simplemente lo puse como para tenerlo en cuenta. El tema está que después, a veces en los tornillos estos, que encima que le di el preapriete, hay cargas variables. Recuerden con soldadura que nosotros decíamos, bueno, hay una carga que es estática y después tenemos una carga variable. ¿Mm? Entonces, las cargas estas variables, como estaría dibujado acá, nosotros llegamos en principio a hacer un preapriete que era el B, ¿sí? Luego si tendríamos una carga de trabajo sería P, pero hay momentos en el que una vez que tenemos el preapriete, sobre el mismo va a haber una carga variable que le vamos a llamar esta P sub Z, que hay en un momento dado, ¿sí? Se aplica, como está graficado acá, como está este tipo de onda que se ve ahí, en un momento se aplica, en otro no, y me queda la carga de preapriete directamente. Y en el otro caso me queda la carga P sub 0 máxima. Entonces de ahí se habla de las tensiones máximas y mínimas que pueden tener las cargas sobre el tornillo. Bueno, esta parte ya lo vemos dentro de un ratito por qué llegamos a esta situación. Pero en fin de cuentas también podemos tener que la tensión normal es 4/3 de la tensión a la cual está sometida el tornillo. Ya lo vemos dentro de un ratito. Bueno, en fin de cuentas también puedo calcular las tensiones medias que hay sobre el tornillo cuando hay esas cargas variables, ¿sí? O la tensión de la semiamplitud de esa carga considerando la máxima menos la mínima sobre 2, y bueno, llego a las ecuaciones, reemplazando estas dos ecuaciones que están ahí, llego a esta misma. También hay forma de calcular cuál es la tensión admisible del tornillo, que tenemos que tener en cuenta la tensión de fatiga, un coeficiente de terminación superficial, un coeficiente de entalladura y demás, que creo que lo dejé hecho ya en el práctico, y ese es como para tener una idea de cómo llegamos a calcular la resistencia que tiene el tornillo. Esto es lo que le decía recién de por qué llegamos a una formulita. ¿Qué pasa en el caso de los tornillos? No es que uno tiene dos tensiones sobre el mismo que estén, digamos, actuando separadamente, sino que generalmente uno tiene, no lo dibujé aquí, esta explicación, a ver, un segundo. ¿Me ven esa otra pantalla donde dice caso general de carga sobre el tornillo? Donde hay un tornillo dibujado a mano. Sí, profe. Sí, sí se ve. Bueno, bien. ¿Cuál es la cuestión general que se da siempre sobre los tornillos? El tema es que uno lo está ciñendo, digamos, lo está, o con una llave pone sobre la cabeza del tornillo, lo ajusta, y entonces se le generan dos tipos de esfuerzo a algún elemento diferencial que tome. Uno de tensión normal y otro de corte. Entonces, considerando el momento torsor que nosotros íbamos a aplicar, que era la carga esa H horizontal por el diámetro medio sobre 2, que generábamos ese momento, llegábamos a ese tipo de ecuación. Ahora, ¿cuál es la tensión normal que hay sobre el tornillo al momento torsor sobre el módulo polar resistente? ¿Sí? Considerando solamente la tensión de corte, ¿sí? O de torsión sobre ese tornillo. Si yo reemplazo todo lo que es el módulo polar y demás
me queda que la ecuación, ¿sí?, del esfuerzo de tipo corte me quedaría de esta manera. Pero si ustedes recuerdan un poco lo que han visto de círculo de Mohr, cuando agarrábamos un elemento diferencial y a ese lo íbamos tomando un cierto ángulo y teníamos donde la tensión normal era máxima y donde las tensiones tangenciales eran mínimas, entonces tomamos la máxima tensión combinada. ¿Sí? Y esto venía del círculo de Mohr o bien de considerar un elemento diferencial. Entonces, tendríamos que la tensión normal, ¿sí?, nos quedaba como esta fórmula, que si yo reemplazo las ecuaciones que tendría de la tensión normal y la tensión de corte, me queda algo así. Y en la gran cantidad de los casos, en fin de cuentas, la tensión normal máxima del tornillo, cuando yo empiezo a reemplazar los valores que actualmente se utilizan, como el ángulo de hélice, que aproximadamente es 30 grados en una rosca triangular, los coeficientes de roce, que van generalmente de 0,1, nos queda que la tensión normal o máxima que puede soportar es 4/3 de la tensión normal a la que está sometido. ¿Sí? Y bueno, si yo tendría en cuenta la tensión normal a la cual está sometido, que era esta, ¿sí?, la tensión de P, la carga esa normal o la carga de trabajo, en un caso que haya apriete, reemplazo este valor de sigma en esta ecuación y me quedaría finalmente la que tengo acá, la 16 P sub 0, 3 pi cuadrado, menos o igual que sigma. Esta es la formulita general, el cual se utiliza para considerar las cargas, o las tensiones admisibles, y de ahí tener en cuenta qué diámetro interior le voy a dar un tornillo para que me resista una carga determinada, a la cual yo lo someta normalmente en su sentido axial. ¿Sí? Y también tendría las cargas máximas y mínimas según si fuese variable o no. Esto sería lo que es en cuanto a la resistencia del tornillo y cómo yo calculo los diámetros o, en fin de cuentas, tengo en consideración la tensión admisible y las cargas que tengo. Para los tornillos en movimiento, que habíamos anteriormente concluido que podríamos poner como que qué momento torsor le tengo que hacer un tornillo de determinado paso y que esté con una determinada carga, y si esta tuerca tendría una carga, también tengo que considerar otra situación, el collarín, lo que dice ahí, o bien una arandela. Supongamos que yo tengo un tornillo y le pongo una arandela, esa que toda la conoce. Entonces ahí hay otra situación que tengo que considerar, el rozamiento de esa arandela con la parte fija o si está rodando con el tornillo o con la punta que está haciendo contacto con el tornillo. Y ahí se me genera otro momento torsor, y que va a estar dado por la normal y por el coeficiente de roce entre el collarín, ese, o la arandela, y ahí me daría la fuerza de roce, digamos, perpendicular a la actuación, a cómo está actuando la norma, y si la multiplico por el radio medio tendré también otro momento resistente. Entonces, el momento que yo tengo que hacer, por ejemplo, para el caso en que tenga que subir esta carga y aparte tenga un roce con algún collarín, alguna arandela, el momento que yo tengo que tener en cuenta para subir estaría considerando lo que es la rosca, ¿sí?, y la tuerca. Y otro en la parte del collar, que sería este. Y en fin de cuentas, el momento torsor que yo tengo que hacer para elevar una carga, para ajustar, por ejemplo, tengo que considerar también un roce que habría con el collar que se dice aquí. Ahora también hay que tener en cuenta,
Acá también está lo del collar, otro tipo de tornillo y demás. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta también en el caso de los tornillos? Si yo considero un solo filete, ¿sí? Y doy, digamos, la vuelta, ¿m? Eh, y hago una vuelta completa, tendría, digamos, la parte de la rosca que es lo que me está resistiendo a mí. Todo sin considerar lo que sería la parte del núcleo, como antes lo estábamos considerando con el diámetro interior. Es decir, acá vemos otro tema en cuanto a lo que la resistencia que tiene que tener la rosca del tornillo, o cuántos filetes de rosca tengo que meter dentro de una tuerca para que me soporte el esfuerzo, ¿sí? Es lo que por ahí uno habla cuando dice se robó la rosca. ¿Mm? Entonces, si uno tiene en cuenta la cantidad de filetes que yo tengo que tener, ¿sí? Tendría que tener cuál es la presión que me está haciendo toda esta carga sobre ese filete, dividido en una presión admisible, acá está llamada P sub 0, ¿ah? Y ya ahí considera cuántos números de filetes tienen que entrar dentro de la rosca. ¿Sí? Es decir, acá tengo una tuerca, por ejemplo, que es H mayúscula. Y tengo que tener uno, dos, tres, por ejemplo, cuatro filetes que me estén entrando dentro de esa rosca para que me soporte esos filetes el esfuerzo que le esté haciendo. Y bueno, esas cargas o de presiones admisibles varían entre los 120 a 150 kilogramos centímetros cuadrados, como dice ahí. ¿Sí? Es decir, el valor de esa presión admisible se toma entre 120 para tuerca de fundición gris, 150 kilogramos para tuerca de bronce. Es decir, esto yo, según la carga que estoy haciendo, calculo la presión real que le estoy dando al tornillo y la divido en la admisible que puedo tener. Si esto me da mayor a un número de entero de varias veces, bueno, tomaré varios filetes de rosca que me entren dentro de esa tuerca para que me soporten y lo que sería que no se robe la rosca. ¿Mm? Bueno, esto en fin de cuentas sería la teoría y yo ahí está. Eh, Quisiera que veamos una sola cosita aquí. Acá también, recuerden que cuando ustedes vean los trabajos prácticos, siempre hay una parte teórica y que, bueno, está explicándose un poco, en términos generales, las malas ecuaciones que se utilizarían en el práctico y demás. En esa parte del práctico es donde ya desarrollen mejor todo eso de la transmisión de los esfuerzos y demás, y ustedes ahí lo pueden estudiar bien y ver cuáles eran las componentes de una fuerza u otra, y las razones entre las mismas y los resultados que nos va a dar. Pero ¿qué sería lo que yo le puse como phi, que era un ángulo, que era el ángulo de roce? Y fíjense que ahí está definido, se considera el ángulo de roce como el ángulo tal que un cuerpo en un plano inclinado comenzaría a moverse por gravedad. Es, yo agarro un tablón, pongamos, una tabla que yo la puedo inclinar, y pondría un cuerpo sobre eso. Yo empiezo a elevar el tablón de un lado y se empieza a inclinar. Llega un punto en el que el cuerpo que yo había apoyado sobre la misma se empieza a deslizar. En ese momento en que se empezó a deslizar ese cuerpo, ese es el ángulo de roce que se conoce, ¿sí? Y lo mismo tendríamos que tener en cuenta en el caso del tornillo. Cuando ese ángulo de hélice alfa que hemos llamado, ¿sí?, es menor que ese ángulo phi en el que deslizaría el cuerpo, ¿m? Ese es un tornillo irreversible. ¿M? Y cuando ese ángulo alfa es mayor que ese ángulo phi, ¿sí?, es reversible el tornillo. Por acá también está explicado. Ahí está. ¿Sí? Ahí dice alfa menor o igual que phi. ¿M? Entonces,
ahí, bueno, está explicado en que sería reversible o autobloqueante, que se conoce por ahí cuando, no sé si han ido alguna vez a la ferretería y le dicen que quiere un tornillo, un actual que te dicen autobloqueante, y bueno, es porque phi es menor o igual que, perdón, alfa, el ángulo de hélice, es menor que phi. De tal manera que siempre se queda la rosca ahí, o bien la tuerca, mejor dicho, y no se mueva fácilmente. Bueno, también hay otra explicación de por qué ese ángulo de roce y en qué sentido nos da, y cuando uno descompone la fuerza considerando un plano inclinado. Bueno, ahora vamos a entender un poco más todas estas fórmulas. También hay otra parte en donde está, cuando uno dice, bueno, no tengo preapriete entre esto, o hay una junta en el medio de tal manera que a mí no me produce preapriete, entonces directamente lo tengo que calcular el corte del tornillo. Y habría un esfuerzo de corte, como en el caso del remache. Hay otro caso en donde también puedo tener hasta aplastamiento, y verificarlo el aplastamiento, como en el caso del rolo. Bueno, ahora vamos al trabajo práctico. El trabajo, yo voy a ver el que está en la plataforma. El que está en la plataforma, ¿sí? Dice, el problema 1 no está resuelto, pero ahora nosotros lo vamos a ver. Problema 1. Dice que hay un tornillo que soporta una carga axial. Axial, ¿qué quiere decir? En la misma dirección del eje del tornillo. ¿Sí? Y tiene una tensión admisible de un determinado valor, como se dice ahí, y yo tengo que calcular el diámetro interior de ese tornillo. Este es el caso más simple, y el que hemos visto en un principio, que muy pocas veces un tornillo se calcula de esa manera. O se tiene en cuenta esa situación en la que tiene una fuerza axial y la tensión admisible, se ve cuál es el área resistente y directamente se calcula cómo está ahí el diámetro del tornillo. Eso es lo más simple. Y bueno, ese no está resuelto en la plataforma, bueno, esa formulita simple es la que hay que aplicar ahí como para resolver ese primer problema. El problema 2. En este ya le aumenté algo más porque en realidad es lo que nosotros después vamos a ver. Dice ahí que se dispone de un motor eléctrico, fíjense cómo está lo ven bien ese diagramita, ¿no? Donde hay un motor eléctrico y donde lo que está dibujado ahí serían dos ruedas dentadas que dicen 1 y 2. ¿Se lo ve bien ese problema? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, acá, ¿sí? Donde está esta crucecita y demás, está indicado este acoplamiento que se llama acoplamiento de bridas. Entonces dice que en la figura se dispone un motor eléctrico que acciona un mecanismo reductor de velocidades. ¿Sí? Entre sí se unen con un acoplamiento, este acoplamiento, el motor y el reductor, se unen con ese acoplamiento de bridas, flexible, dice. O sea que unidas entre sí mediante un material elástico. Es decir, entre medio de estas dos argollas, digamos, hay un material elástico, que si no, pongamos una goma. Y hay 4 bulones distribuidos en un diámetro de 10 centímetros, es decir, desde donde está puesto el bulón, ¿sí? Desde el centro del eje del bulón hasta el otro, tendríamos un diámetro de 10 centímetros. Entonces dice, determinar el diámetro de los bulones considerando que la tensión admisible tau vale tanto. El motor eléctrico tiene una potencia de tanto HP y gira a 170 RPM. Bueno, yo acá les puse algo en cuanto a cómo consideramos la potencia y el trabajo y las relaciones que ustedes tienen que acordarse por ahí, porque siempre, o no siempre, sino que vamos a hacer varios problemas de esto. Recordemos que la potencia es trabajo sobre tiempo,
Y también el trabajo lo podemos poner como fuerza por distancia. Entonces, en fin de cuentas, podemos poner que la potencia es fuerza por velocidad. ¿Ah? A su vez también lo podemos poner como momento torsor sobre el radio y la velocidad angular por el radio, que sería la velocidad tangencial. O sea que el momento torsor va a ser, perdón, la potencia la puedo poner como el momento torsor por la velocidad angular. Por otro lado, hay que recordar que la velocidad angular, ¿sí?, la tenemos generalmente en n, o sea, en revoluciones por minuto, como dice acá, 1170, y la relación con la velocidad angular, que siempre se expresa W1 sobre el segundo, y se considera siempre ese 1 sobre el segundo, son los radianes por segundo que dio vuelta, digamos, o el arco de circunferencia, que sería equivalente al radián, ¿no? Por otro lado, también está que, de dónde viene el HP. Entonces, si yo tengo que la potencia en momento torsor por la velocidad angular, si yo reemplazo la velocidad angular en lo que yo tendría con la relación de momento torsor por esa velocidad angular, reemplazo el valor de la velocidad angular, ¿sí? Y la potencia, despejando la potencia, me quedaría que el momento torsor vale 60 sobre 2pi por n mayúscula, digamos que sería la potencia, y sobre la vuelta. Todo esto es una conclusión porque el hecho es que yo tengo un motor eléctrico que tiene 25 HP y tiene 1170 RPM, que es lo que ustedes han visto en electrotecnia, que siempre se da la potencia del motor, una potencia nominal, ¿sí?, y las revoluciones de giro según el número de pares de polos que tenga. Y a la frecuencia a la que esté funcionando o alimentándose con la corriente, ¿sí? Pero en fin de cuentas, los datos de placa que yo siempre tengo en un motor eléctrico son la potencia nominal y las revoluciones por minuto nominales también. En fin de cuentas, cuando yo considero el HP, ¿de dónde surgió también lo que era el HP? El HP, en fin de cuentas, viene a ser en inglés horsepower, ¿sí? O sea, potencia de un caballo, que nosotros le decimos caballo de fuerza. Y que era lo que ellos midieron como para decir, en su principio, como no había máquina ni nada, tenían los caballos. Entonces, en fin de cuentas, decían qué potencia tiene un caballo. ¿Y qué hacían? Que más o menos un caballo normal andaba a una velocidad de 1 metro sobre segundo, levantando una carga de 75 kilos de peso. De ahí surge que el HP son 70 kilogramos sobre segundo. Cuando yo empiezo a reemplazar todos estos valores acá, ¿sí?, empiezo a multiplicar el 60 sobre 2pi por el 75 y demás, me queda esta formulita que vamos a usar bastante, que el momento torsor, que ya la conocen seguramente, es los 71.620 de la potencia expresada en HP dividido en el número de revoluciones expresado en RP. ¿La conocen esa formulita, no? ¿La vieron ya, no es cierto? Que el momento torsor es 71.620 de n mayúscula sobre n minúscula. Siendo n mayúscula la potencia en HP y n minúscula la vuelta. ¿La conocen o no esa formulita? ¿La vieron ya, no es cierto? ¿La vieron esa o no? No, profe, yo no me acuerdo de haberlo visto. ¿No? Epa, bueno. Yo no sé si lo publiqué a este. Bueno, si no, ya vemos después de publicarlo este problema hecho con toda esta deducción. En fin de cuentas, volvamos ahora al problema, porque todo esto era una deducción de esta fórmula, digamos. Porque yo tenía un motor que tiene esa potencia nominal y esa vuelta. En fin de cuentas, yo quería calcular los tornillos
que van a ir acá, que sí me van a soportar a esas vueltas, ¿sí? Y a esa potencia, sin que a mí se me rompan, teniendo ese tau admisible. Por lo tanto, que si yo tengo esta formulita, que el momento torsor es 71.620 del N sobre N, ¿sí? Reemplazo los valores que yo tenía en tanto 25 HP y las vueltas y me da que el momento torsor que yo tengo que transmitir es 1530,34 kilogramos centímetros. Ahora, hay 4 bulones. Esos se van a distribuir en esos 4 bulones, porque están en esos 4 bulones equidistantes, o bien directamente puedo considerar que todo ese momento torsor lo tienen que aguantar los 4 bulones y en fin de cuentas, la fuerza actuante sobre cada uno de ellos, ¿sí? Va a ser ese momento torsor dividido en el radio. Y a mí me decía que los bulones estos estaban distribuidos en un diámetro de 10 centímetros. O sea, el radio hace 5 centímetros. Al dividirlo esto en los 5 centímetros, me da la carga P que yo tendría. Ahora, esa carga P me va considerando que están actuando al corte, porque acá no habría preapriete, ya que tienen una goma, digamos, un material flexible en el medio entre esas dos bridas, aplico la ecuación de resistencia del corte. Y esto tiene que ser menor a ese tau admisible que yo tenía. Entonces, reemplaza todos estos valores ahí, ¿sí? Obtendría que el diámetro de cada tornillo tiene que ser bueno, 4 por esa fuerza P sobre N, que son el número de tornillos que tendría, porque esta P, digamos, estaba distribuida, yo consideré que estaba distribuida en todo, digamos, todo su perímetro donde estaban ubicados esos tornillos. En fin de cuentas, me quedaría reemplazando los valores que el diámetro de cada uno de ellos es de 1 centímetro. A ver si yo, resuelto, trabajo, está en la plataforma. No lo resolví, está en la plataforma. Bueno, yo le voy a cambiar entonces. Le voy a poner por el que está resuelto para que se acuerden de esa formulita, porque después la vamos a usar mucho. También en el caso que si no tuviésemos un material flexible entre las bridas, ahí ya tendría que utilizar otra de las fórmulas, ¿sí? En la cual ya lo estoy sometiendo al tornillo, no solo al corte, sino con una tracción normal sobre el mismo. Y ahí tendría que considerar esa tensión de apriete que yo tengo. Entonces me daría, digamos, esta formulita en la cual tendría que tener ya no la tensión de corte admisible, sino la tensión normal admisible. Y recuerden que salía 16 luego de multiplicar 4/3 por esa tensión normal. Esto sería si acá, si en el medio de esto, yo no tengo un material flexible. Porque ahí, como tendría un material flexible, como que yo al ajustarlo, no le estoy haciendo una... ¿Quién se comprime? Aquí sería esa goma que yo pueda poner, no el material de acero que tendría acá, entonces no se produciría ese estiramiento del tornillo y ese esfuerzo de torsión. Sí, perdón, ese esfuerzo de tracción sobre el tornillo. Bueno, el otro, de la biela sí está resuelto. El último, bueno, está bien resuelto ahí. Sobre este tipo de problemas no vamos a trabajar mucho en el sentido de que cuando ya exista preapriete ya hay que hacer algunos cálculos más grandes, pero si en algún caso tenemos algún problema de esto, directamente ya se daría la carga de preapriete y demás, o el refuerzo máximo y mínimo, como es lo que está ahí. Algunos ya deben conocer lo que es el motor de combustión interna, que tiene lo que se llama el cigüeñal, las bielas, pistones y demás. Y sobre las bielas se pone, se
se coloca entre sí cojinetes, que es lo que también veremos después, y se la ajusta la parte inferior y la parte superior mediante tornillos. Como eso está girando y en todo momento se está sometiendo a cargas variables, esos tornillos tienen que soportar esas cargas máximas y mínimas en el momento en que hay carga de trabajo y en el que no hay carga de trabajo, como habíamos hecho un diagramita recién. Pero en este problema me dice, bueno, una biela sujeta con tornillos y la carga máxima de 4.000 kilos y la carga de preajuste de 1.000. Es decir, hay un momento en el que al producirse la explosión dentro de lo que es el motor de combustión interna, se produce, o según el punto de giro de la biela, se produce una carga máxima. Y hay un momento en el que solamente queda esa carga de preajuste, o preapriete, que está ahí llamado B. Entonces, si uno ve las formulitas que teníamos en la teoría, directamente acá es prácticamente reemplazar los valores entre lo que era la tensión máxima y la tensión mínima. La tensión máxima es cuando está sometida a ese esfuerzo, a esa carga sobre el tornillo, y en el caso en cuando ya no hay carga, solamente la de preapriete. ¿Sí? Y queda con este 16 porque en fin de cuentas teníamos que tener en cuenta que era 4/3, como dice ahí, de esa tensión normal. Se calcula entonces las tensiones máximas, calcular los esfuerzos máximos y mínimos, puse ahí, ¿sí? Y directamente con el diámetro está. Pero acá le aumenté una cosita en cuanto a cuál debe ser la tensión admisible que tendría un tornillo. Ustedes fíjense que había en la teoría que estaba puesto esta tensión admisible calculada con ciertos coeficientes como coeficiente de seguridad, un S como coeficiente de determinación superficial, la tensión de fatiga y un coeficiente de entalladura o concentración de tensión. La concentración de tensión es cuando se produce siempre cuando hay algún material resistente que está sometido a algún esfuerzo y ese material resistente tiene grandes cambios o cambios bruscos en su forma. Es decir, la tensión, se produce ahí una concentración de tensión, que es lo que ya vamos a ver también en el caso de los ejes. Pero en fin de cuentas ese coeficiente es porque hay cambios bruscos en la forma. Y ahí lo calculé, esto sí está en la plataforma, y fíjense que en cuanto a la tensión que yo obtengo utilizando, por ejemplo, un acero al níquel, sería el 2320, y me voy a la tablita, el cual es la resistencia y fatiga, encuentro que esa tensión, ¿sí? Residual, bien, perdón, de la semiamplitud que encuentro, o la tensión que puede llegar a soportar, sería un valor de 940 kilogramos centímetros cuadrados. Cosa que si supera a esa tensión que yo tomo de esa semiamplitud en cuanto varía entre el valor máximo y mínimo, no podría usar, por ejemplo, ese material. Entonces tendría que usar otro tipo de material, como por ejemplo, fíjense, si utilizando un acero al cromo vanadio, ya cuando es cromo, es 6000, ¿sí? Tiene otro porcentaje de carbono, y bueno, 45 ya me va a dar la cantidad, el porcentaje que sería un 0,45% en carbono, y la cantidad de S1 me va a dar la cantidad en cromo vanadio que yo voy a buscar en alguna tabla. Pero en fin de cuentas, lo que nos interesa es sacar la tensión de fatiga que está dada en la tablita que teníamos para cálculo de soldadura. Utilizo otra tensión de fatiga y me da que ese rango de la amplitud de la tensión en la que trabaja es mayor al que yo, digamos, esa tensión que yo calculo o que puede soportar este material es mayor que esa tensión en el rango en la cual está trabajando la oscilación de esas tensiones entre máxima y mínima. Esto un poquito lo puse más que nada
porque cuando hay tornillos que trabajan a la fatiga y con valores eh, eh, muy variables en cuanto hay una tensión máxima y mínima, se tiene que usar aceros que tienen mucha mayor resistencia. Eso está en la plataforma, pues lo ven bien y lo van siguiendo en cuanto a por qué el uso de bulones, por ejemplo, como dice ahí, generalmente los bulones para motores son de alta aleación. Bueno, vamos a ver este problema 4, en el cual, bueno, el dibujo, la verdad que no es muy lindo el que hice, pero vamos a tener, no sé si, yo creo que todos lo hemos visto, a esos tensores que hay en las telas de alambre, ¿sí? Eh, Cuando se paran, hacen las divisiones, digamos, con alambre, se les coloca unos tensores, ¿m? Y que sobre los cuales tienen un ganchito donde se coloca el alambre y en fin de cuentas son unas roscas, tienen roscas en ambos extremos de ese tensor y bueno, en fin de cuentas lo vamos estirando la alambre. Entonces dice, bueno, se ha construido un tensor manual de doble rosca para tensionar un cable metálico. Las roscas son una derecha, la otra izquierda, justamente para que puedan ir, al hacerlo girar, puedan ir ajustando, desajustando de ambos lados. Y bueno, se verá que el diámetro exterior del tornillo, el paso, el coeficiente de rozamiento entre tornillo y tuerca, y dice que yo le doy acá un brazo, le ponemos un brazo de palanca al tensor para hacerlo girar, ¿ah? Y la fuerza Q esta con la que yo quiero tensionar, vale 10 milímetros. Y el brazo que yo le puse vale 25 centímetros, para que yo pueda hacer palanca o pueda tener un momento torsor un poco mayor para poder vencer el momento torsor que tendría que vencer justamente en la rosca. Dice que la fuerza del hombre, bueno, término medio es de 20 kilos, y se va a considerar el diámetro medio del tornillo como el diámetro exterior menos el paso sobre 2. Entonces, bueno, tengo todos los datos, sería el paso, el diámetro exterior, coeficiente de rozamiento entre tornillo y rosca, la carga normal Q que tengo que hacer y un brazo de palanca. Bueno, ¿cuál es el momento torsor que puede ejercer el hombre? ¿Sí? Sería los 20 kilos que yo puedo hacer de fuerza, como dice ahí, ¿sí? O que normal, lo normal que tiene, por 25 centímetros, que era el brazo ese de palanca B. Tengo un momento torsor que sería de 500 kilogramos centímetros. Ahora veo el momento torsor que yo tengo que hacer sobre el tornillo, ¿sí? Considerando lo que habíamos calculado en cuanto a esa fórmula en la que llegábamos cuando tendríamos una carga Q que levantar, y en este caso es la que tenemos que tirar, ¿sí? O tensionar, y tendríamos un cierto diámetro del tornillo, un ángulo de hélice y un ángulo de roce. Bueno, según los datos, calculo ya el diámetro medio me da un determinado valor. ¿Sí? Aparte tendría que ver la tangente de phi. Tangente phi es h dividido pi sobre el diámetro medio. A fin de cuentas, calculo la tangente phi y saco el ángulo de hélice que tendría la rosca, acá. Luego, con el coeficiente de roce, calculo el ángulo phi, ¿sí? Que era el ángulo de roce. Reemplazo en la fórmula y voy a tener que hacer un momento necesario para vencer eso de 400 kilogramos centímetros, ¿sí? Es decir, con lo que yo hacía de 500, supero el momento resistente que tengo que vencer, en fin de cuentas sí lo podría, digamos, tensionar
al tensor diario, o mover a ese tensor para poder tensionar el cable. Y también tendría, bueno, aquí, no sé si lo pide el problema, pero bueno, yo lo hice. ¿Cuántos serían los pasos de rosca que tengo que poner acá, ¿sí? Para que no se robe, ¿sí? La rosca de ese tornillo, es decir, para que no ceda, ¿sí? Y esa rosca. Y recuerden que era la carga sobre una presión admisible. ¿Sí? De acuerdo también a que el diámetro medio del tornillo va a ser el diámetro exterior, es decir, lo que está ahí en la rosca, el diámetro interior, lo que sería el núcleo, dividido en 2 me da un diámetro medio. Ahora, la presión admisible, ¿sí? Era, considerando fundición gris, que son generalmente este tipo de tensores, era 120 kilos centímetros cuadrados. Empiezo a reemplazar los valores y me da que es 1,85. El número de roscas que tengo, el número de filetes que tengo que tener sobre la rosca. Multiplico por el paso, ¿sí? Y en fin de cuentas, la H, es decir, la altura que está, digamos, de rosca esta que tendría que tener acá, es de 15,725 milímetros. O sea, tengo que tomar 2 veces el paso. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no? Ese creo que, a ver, en la plataforma... No, en la plataforma no está hecho eso. ¿Sí? Así que acuérdense, calculo el momento del hombre, el momento torsor que tengo que vencer con la formulita, ¿sí? También puedo calcular el número de veces que tendría la rosca, ¿sí? Metida dentro de, o el número de filetes que están dentro de esa rosca, o la distancia total que tengo que tener de rosca. Y este último problema sí está hecho en la plataforma, mírenlo bien, porque, bueno, muchas veces tomé algún problema similar. Ahí, por ejemplo, tenemos un tornillo de banco, lo que se llama la morsa de taller, esa la conocemos todos. Y bueno, nos dan los materiales de los cuales está hecho el tornillo, ¿sí? Tiene una palanca, y cuando la palanca o manivela da una vuelta completa, la boca móvil se mueve 5 milímetros. En este caso, bueno, ya tenemos que tener en cuenta que si al moverse 5 milímetros, al dar una vuelta completa y es de una entrada, el paso, que ya ahí nos está dando el paso del tornillo, que sería los 5 milímetros. El diámetro interior vale tanto, el diámetro exterior. Bueno, entonces yo tengo un cálculo. La carga que puede soportar si el coeficiente de seguridad es igual a 2. La altura o longitud de la rosca, teniendo la presión admisible. Y tengo que ver la condición de irreversibilidad, si sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre rosca y tornillo es 0,1 o 0,10. ¿Sí? Bueno, entonces tengo varios datos los cuales me piden ya calcular la carga que puede soportar el tornillo. Y en principio yo tengo un material que dice que es un SAE 1015, o sea, un acero común al carbono, 0,15% de carbono, me voy y busco la tensión de fluencia. ¿Sí? Acá no sería de fatiga, porque en realidad cuando uno aprieta una morsa o aprieta alguna pieza y que la quiere sostener ahí, digamos, esa carga queda estática. Está bien, uno a veces la desajusta, la vuelve a ajustar, pero a fin de cuentas eso queda estático. Entonces sería la tensión de fluencia. Y como tenía un coeficiente de 2, la tensión de fluencia, que sería los 2100, me quedan 1050 kilogramos centímetros cuadrados. ¿Y cuál es la ecuación de resistencia que me aplica acá? Acá yo lo estoy sometiendo tanto a tensión como a compresión, digamos. O sea, hay una tensión normal y una tensión de corte. Y recuerden que ahí la formulita era que me quedaba 4/3 de esa tensión normal, en fin de cuentas, para reemplazar y demás, eran los 16 sobre T, que es la que está ahí. Entonces obtengo cuál es la carga máxima que yo puedo
aplicar acá sin que a mí el tornillo o el diámetro interior de este tornillo, acá estaría la tuerca o la rosca, me falle. ¿Sí? Ahora, yo quiero calcular la longitud de la rosca. Dice la altura o longitud de la rosca, que sería la parte esta, ¿sí? Que a mí me va a soportar sin que eso se rompa. Calculo, según todos los valores que tengo, y me tengo que Z vale 8,6 filetes. 8 veces, 8,6 tienen que estar los filetes de rosca metidos acá. Y según el paso que tenía, de 5 milímetros, esa altura tiene que ser 4,3. Y yo tengo que superar eso, bueno, yo puse 5 centímetros directamente. Ahora, debemos obtener el ángulo de la hélice. Perdón, acá era, tengo que verificar la condición de irreversibilidad, ¿sí? O reversibilidad en el tornillo. Entonces calculo el ángulo de hélice. El ángulo de hélice estaba dado tangente de alfa, el paso sobre pi por diámetro. Bien, el diámetro medio lo obtengo con la fórmula esta, conociendo el diámetro exterior e interior. Calculo el ángulo alfa, el ángulo de hélice, y como conocía ese coeficiente de roce, que era igual a la tangente de phi, que era el ángulo de roce, calculo ese ángulo de roce. En fin de cuentas, el ángulo alfa es menor que el ángulo phi, o sea, el ángulo de hélice es menor que el ángulo de roce, entonces va a ser irreversible, que es lo que yo quiero. Justamente, no quiero que esto después se desajuste. Si yo ya con la barra ejercí en determinado momento torsor, bueno, en fin de cuentas, lo dejo fijo y es lo que yo quiero que no se desajuste. Si fuese que phi vale menor que alfa, es decir, este ángulo es mayor al 12, ya sería reversible y entonces se me desajustaría, en fin de cuentas. Bueno, esto sería el problema. Este está resuelto en la plataforma, mírenlo bien, porque bueno, mucho va de ese problema. Este no, el del tensor no, ese sí lo tienen que hacer. Y bueno, yo voy a ver de cambiarle para que tengan la formulita esta en la que hice una conclusión entre qué relación hay entre los HP y los RPM para obtener el momento torsor, y que nos da el fin de cuenta en kilogramos centímetros según los factores de conversión que hay por ahí. ¿Sí? Pero esto sería el práctico. En fin de cuentas lo voy a cambiar, le voy a dejar un problema más hecho para que ustedes lo tengan.